El tema que vamos a tratar este día está titulado Dedicado a los que sufren. Vamos a tomar pasajes del Evangelio de Lucas y Juan respecto a la crucifixión del Señor Jesucristo. Esta parte es cuando lo están por crucificar y los lo están crucificando. El Señor dijo así: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llegaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Estos son los pasajes base para la enseñanza de hoy. Pero, ¿qué es sufrir? ¿Qué dice el diccionario? Sentir físicamente un dolor, una enfermedad o un castigo. También sentir daño moral. Esto dice el diccionario. Esta enseñanza está dedicada a los que sufren. ¿Pero quiénes sufren? La verdad es que todas las personas alguna vez han sufrido o padecido algo o lo harán en el futuro. Y es un futuro que quizás no sea muy lejano. ¿Quiénes sufren? ¿Sufren los creyentes, los ateos, los paganos, los inconversos? Cualquier persona puede sufrir. Pueden ser los pobres o también los ricos. Recuerde que los ricos también lloran. El sufrimiento se puede presentar por algún asunto fortuito, por alguien que nos puede causar el sufrimiento, incluso un familiar, hasta nuestros padres, nuestros hijos, o por algún sufrimiento que ellos tengan. Si nuestros padres o nuestros hijos sufren, pues nosotros también vamos a sufrir por el sufrimiento que ellos tienen. También podemos sufrir por algo que nosotros mismos nos hemos causado, por consecuencia de nuestros actos. Generalmente cuando nosotros sufrimos por nuestros actos es por desobediencia. Hace poco leí un letrero así que decía que una persona puede sentir dolor pero no sufrir.
Y no me extrañaría que algún cristiano diga amén a tal declaración. Hace unas semanas atrás, un creyente me dijo, hermano, tú no debes sufrir, porque eres un hijo de Dios, y los hijos de Dios no deben sufrir. La verdad es que yo no sé dónde leyó eso, porque de repente en un libro de psicología o en el libro del Mormón, no sé, porque en mi Biblia no dice eso. Que uno no debe sufrir, no, ¿verdad? No sé dónde lo leí. Pero el sufrimiento en la antigüedad, ¿cómo se creía el sufrimiento en la antigüedad? En la antigüedad se tenía la creencia que el sufrir era consecuencia del pecado. Y mientras más sufría, es que eras más pecador. Y si tratándose de sufrimiento en el pasado, tenemos como ejemplo máximo a Job. Pero Job dista mucho de ser el gran pecador. Al contrario, en medio de su sufrimiento, él alababa a Dios. Él había entendido con toda claridad que en las buenas y en las malas hay que bendecir al Creador. Como decía, Él da y Él quita. Aún hoy hay muchos que insisten en que si sufres es porque algún pecado traes. Quizá el hermano aquella vez que me dijo que yo no debería de sufrir, de repente él pensó que yo estaba en un pecado. Y en vez de decirme deja ya de pecar, dijo que no debería de sufrir. Pero él suavizó el pensamiento, ¿no? Ahora bien, sí es posible que a causa de nuestros pecados vengan sufrimientos. Pero no debemos fijar el sufrimiento en ello. No debemos enjuiciar al que sufre. Ahora, volvamos a las escrituras. Lo que se leyó. Hemos tomado pasajes donde está directamente el Señor Jesús. ¿Alguien en este momento se atrevería a decir que estaba sufriendo por pecador? ¿O podría decirse que realmente él no estaba sufriendo porque es un hijo de Dios y los hijos de Dios no sufren? Y más que él es el hijo de Dios. Entonces no sufre entonces. Pero por favor, el mismo Señor estaba sufriendo. Desde el terrible dolor físico. Él estaba sufriendo horrendos dolores a causa de sus heridas. Pero no solamente eso. Estaba padeciendo el rechazo y el desprecio de su pueblo, de quienes habían sido sus discípulos. Lo habían rechazado, habían huido. Y estaba colgado en una cruz. Y aún así la gente se burlaba de él. El Señor Jesús conoció el sufrimiento. ¿Y de qué manera? También vemos en el pasaje que estaba su madre. ¿Alguien podría decir que ella se buscó el sufrimiento? ¿Que por los pecados de ella estaba sufriendo? ¿O qué clase de madre no sufriría un tremendo dolor por ver a su hijo en tal condición? ¿Qué madre no quisiese cambiar el lugar en el que está su hijo y ella sufrir por él, o ella morir por él? María estaba sufriendo el dolor, el peor dolor que puede padecer una madre, ver morir a su hijo. Eso es simplemente indescriptible. Amigos y hermanos, todos sufrimos, todos sufrimos, y el que no ha sufrido hasta hoy, ya le tocará sufrir. Además vimos que estaba el discípulo que lo amaba. Este es el apóstol Juan. Definitivamente Juan también estaba sufriendo al ver a su maestro siendo avergonzado, sangrando, crucificado. Y Jesús no solamente era su maestro, también su amigo. Y amaba a su amigo. Si tu mejor amigo está muriendo, ¿tú no sufrirías? Claro, no habrá el insensato que dirá, eso es para los débiles.
Y también encontramos en este pasaje a María Magdalena. Ella estaba sufriendo, y cómo no iba a sufrir si estaba viendo a quien la salvó de la muerte eterna. Lo estaba viendo morir. ¿Y de qué forma? Les voy a contar una historia de algo que pasó hace muy pocos años, muy poco pasó. Una mujer fue a una iglesia en Estados Unidos. Llegó un poco tarde, ya había empezado el culto y estaba lleno el templo. Solo habían lugares para sentarse en la parte de adelante. Ella llevaba puesta una minifalda, la verdad, muy corta, y una blusa de esas así muy escotadas. Y pasó por el medio del recinto y pues todos la vieron, porque ya incluso el predicador estaba iniciando su sermón. Al verla se quedó callado por un momento hasta que ella se sentó. Pero su vestimenta pues no era la de una hija de Dios. Y este predicador se enojó y cambió su sermón por atacar la forma de vestirse de la joven y llegar así a la casa de Dios. Pues era un pecado que él no podía dejar pasar. Aparte de que llegaba tarde encima con esa ropa, no, en la iglesia no, y menos él predicando, él no podía permitir tal cosa. Atacó tanto la vestimenta de esta joven, su maquillaje que se le corría por sus lágrimas, y tanto insistió que ella salió corriendo. Salió corriendo de aquel lugar de la iglesia llorando. Ella estaba sufriendo. Poco después llegó a su departamento y se suicidó. Y dejó una nota que decía: me habían dicho que en Dios encontraría paz, pero al llegar a su casa solo rechazo encontré, como de la casa de la cual huí. A esta mujer se le juzgó por su vestimenta, como si no hubiese un ser humano dentro de esas ropas. Si hubiese recibido un poquito de misericordia, ahora quizá estaría viva y alabando, pero no. No se vio a una mujer sufriendo, no se vio a un ser humano que padecía dolor, sino simplemente se vio a una pecadora no vestida para la ocasión. Todos sufrimos por algo. Todos tenemos que tener misericordia. Una mujer una vez estuvo orando por varios años para poder ser madre, que ella quería estar embarazada y tener un hijo. Tenía mucho dolor y un día fue al hospital con su esposo y le detectaron cáncer. Y era necesario hacerle quimioterapias. Pero también se supo en ese momento que estaba embarazada. Tantos años orando y su congregación también orando para poder ser madre. Y cuando llega el momento, también llegó el cáncer. Ella habla con su esposo y decidieron que continuaría el embarazo. Dejó la terapia contra el cáncer y dio a luz a su hermosa hijita. Una niña la cual tuvo en sus brazos, pero por poco tiempo. Había sufrido esta hija de Dios tanto por ser madre y ahora tiene cáncer y está muriendo. Y vio también la muerte de su pequeña, que no sobrevivió. ¿Acaso esta mujer cometía tales pecados que Dios la tenía bajo su juicio? El esposo de la mujer perdió también a su hijita, luego perdió a su esposa. Este hombre era un varón de Dios. No juzguemos el sufrimiento. Dios es el único el que sabe el por qué la persona sufre. Nosotros no juzguemos el sufrimiento. No juzguemos al que sufre por ese sufrimiento. Tengamos compasión por las personas que sufren.
Cuando llegue a ti alguien que esté sufriendo, no le digas, tú te lo buscaste. No juzgues su dolor. Al contrario, muestra compasión. No sea que cuando te toque sufrir, pases también aquel juicio y sientas el rechazo. Ahora, en el pasaje que estuvimos viendo, hay un personaje que tengo que también que mencionar, que es necesario abordar. Había un malhechor que le dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Vean cuál fue su respuesta. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No lo juzgó. No le dijo, mira, por algo estás ahí crucificado. ¿Qué habrás hecho? Porque realmente ese hombre estaba ahí por malhechor, pero estaba necesitado de piedad, estaba sufriendo. Y con amor el Hijo de Dios, a pesar de que él también estaba en esa situación tan horrible, que él estaba con su corona de espinas, que había sido golpeado, que estaba ensangrentado, que estaba con clavos en sus manos, lo vio y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le mostró amor. A pesar de su propia condición, le mostró compasión. Muestra tú compasión con el que sufre. Ten misericordia de la persona que está sufriendo. Vean la experiencia de San Pablo. Este hombre sí que también sabía lo que era sufrimiento. Él padeció mucho. Él sufrió muchísimo. Y aún en su sufrimiento, cuando fue abandonado, daba gloria a Dios. Él sufrió cárcel, peligros de muerte, naufragios, peligro de ladrones, de falsos hermanos, tuvo hambre, sed, frío, preocupaciones por la iglesia. Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Nunca dijo, como ahora se dice, te ato demonio de sed, o te ato demonio de frío, todas esas tonterías que se dicen hoy. Y digo esto aunque se moleste el que se tenga que molestar, porque yo tengo que decir la verdad. Nunca dijo esas cosas. Nunca dijo tales barbaridades. Mucho menos dijo, ya pare de sufrir. No, a propósito del pare de sufrir. Eso es una aberración. Hemos visto muchas veces en la televisión el pare de sufrir. Muchos nos causan hasta gracia, dan risa, pero hoy muchas personas caen en la mentira de esta falsa iglesia, caen ingenuamente en esta secta. Cristo dijo, bienaventurados si por mi causa os vituperen. Nunca dijo pare de sufrir. Sufriréis persecución, dijo. Pero estos famosos pare de sufrir, darán cuentas a Dios por aprovecharse de los que sufren. Esos son falsos cristianos, es una secta diabólica. Y a mí no me da miedo decirlo. Yo lo digo así claramente. Apártate de esa secta si piensas que hay posibilidad de parar de sufrir, olvídate. Aléjate de ese lugar. Ahora, déjame decirte, hay una diferencia de las personas que sufren entre el creyente y el incrédulo. El que no cree mayormente se amargará, pero el que cree tiene esperanza en que Dios hará un milagro.
Sea que éste llegue o que no llegue, pues eso lo decide Dios. Pero tiene esperanza, el creyente tiene esperanza. Porque más vale sufrir con esperanza que sufrir desesperanzado. Y aún en el sufrimiento, Dios nos puede dar paz. Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos aleja de la amargura, que guarda nuestros corazones y aún que todo parece ser tinieblas, donde todo pinta oscuridad y donde todo parece que nos faltará y la angustia nos quita el sueño, podemos ver las maravillas de Dios. Y aquel llanto de sufrimiento puede tornarse en llanto de gozo. Y esto no lo digo por exagerar, porque yo lo he vivido. El creyente que sufre, tiene esperanza. Y en un momento llega la paz y llega el gozo. Déjame decirte, amigo o amiga, tú que estás pasando por estos momentos en los cuales te sientes abatido, que parece que la tierra ha decidido tragarte, que ya no puedes más con esa angustia, que tu dolor ha llegado al límite de tus fuerzas y parece que ya derramaste la última lágrima. Haz caso a las palabras del Señor cuando dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amigo y amiga, hermano y hermana, tú que estás en este momento escuchando esta predicación, te digo que existe el Evangelio. El Evangelio es dar una buena noticia. Y tengo una buena noticia que dar. Descansa en Jesucristo. Él sabe mejor que nadie lo que es sufrir. Él conoce tu sufrimiento y quiere consolarte. Él sabe lo que es rechazo, Él sabe lo que es traición. Él sabe lo que significa perder un ser querido. Él vio sufrir a su madre, Él vio sufrir a su amigo, Él sintió todo tipo de dolor, Él vivió la injusticia. Pero también el Señor Jesús sabe lo que es ser amado por el Padre. Deja en Cristo tu carga y recibe su paz. Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Él te ama. Él te ama. No sé cómo decírtelo para que lo entiendas. Tú que estás sufriendo hoy, tú que tienes un gran dolor hoy, Él te ama y Él no va a juzgar tu dolor. Él te dará consuelo. Él te dará consuelo. Y aunque tengas un ataque del enemigo, aunque sufras la peor violencia infernal, aunque parezca que se acaba la vida, di con toda seguridad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Padre Santo, Padre, entendemos hoy un poco más lo que es el sufrimiento. Tu santo Hijo, tu Hijo amado, sufrió todo tipo de penas, todo tipo de pesares, sufrió todo tipo de injusticia, y tus demás siervos también, Señor.
Hoy quiero pedirte, Padre, por aquellas personas que hoy están sufriendo. Tú sabes quiénes son. Tú lo sabes mejor que cualquiera, Padre, que cualquier persona. Incluso que ellos mismos, tú conoces aún más su propio sufrimiento. Bendícelas, Señor. Yo sé que tú estás en este momento esperando que ellos se acerquen para recibirlos con los brazos abiertos, abrazarlos y darles consuelo. Padre, hay una persona que me ha pedido oración, que me ha pedido por su familia. Tú sabes quién es. Bendícela, Señor, consuélala. Y te pido, Padre Santo, que también se acerque más y más a ti confiada, y que presente su sufrimiento ante tu trono de gracia, porque tú no juzgarás su sufrimiento, sino la consolarás. Padre, digo estas cosas para la gloria de tu nombre, y pido estas cosas en el nombre de mi Señor, mi Salvador, aquel que también me consuela, aquel que me ha dado paz, que sobrepasa todo entendimiento, tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.